ya los juicios se han reactivado y muchas personas no están enterados de ellos. Entre ellos, los que tienen juicios debido a las hipotecas, créditos con los bancos. Y Teresa Carvajal nos habla de este tema. Ella es dirigente estatal del Barzón en Veracruz. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buen día. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda tu audiencia. Pues que los juicios ya se reactivaron y muchos no, ni por enterados. Así es, mira, en el marco de las acciones de la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar que ha emprendido el Barzón desde el pasado 27 de agosto, hemos dado seguimiento puntual a todas aquellas llamadas de auxilio o requerimientos de información, de asesoría que la ciudadanía nos está haciendo llegar, y hemos podido detectar también en el seguimiento de los medios de comunicación en impresos, cómo diariamente van en aumento los avisos en donde se da a conocer las ventas judiciales, los remates, que no son más que la consecuencia de una sentencia de condena al pago de pesos que no se pudo cumplir en tiempo y forma por parte del deudor, y en consecuencia se están rematando sus bienes, pero dentro de un procedimiento. Entonces hemos notado un serio aumento en este tipo de publicaciones de dictos de remate, a la par de las personas que llegan a nuestra organización, pues con el término de 5 días para dar contestación a una demanda, o incluso quienes nos llaman porque están siendo visitados por un funcionario judicial para una diligencia de embargo. En contraste con esto, hemos podido advertir en la mayoría de los casos que las personas no estaban ya sabidas o conscientes de que la actividad jurisdiccional ya se reanudó. Esto es que los procedimientos legales nuevamente vuelven a reactivarse, avanzar, y bueno, es importante que la ciudadanía tenga claro esto, porque creo que nos quedamos muy acostumbrados a la cobranza extrajudicial, que fueron los avisos que se enviaron durante la pandemia y mientras estaban cerrados los juzgados, y que bueno, en donde no había mayor consecuencia al no contestar, al no atender una llamada o al no revisar algún escrito. Pero todo aquello que tenga que ver con los juzgados, Roberto, que es la famosa cobranza judicial que se da ante un tribunal, pues desde luego que sí va a tener consecuencias en contra del deudor si no acude a contestar a tiempo, si no opone una defensa real, legal y efectiva, y bueno, pues con las consecuencias desastrosas que ya hemos visto durante muchos años, Roberto. ¿Consideras, Teresa, que el Poder Judicial ha informado oportunamente a la población en relación a la reactivación de estos juicios? Yo creo que ha faltado, bien dices, un poco de difusión a que ya estos órganos jurisdiccionales, pues vamos a decir post-pandemia, aunque sabemos que bueno, no ha pasado la emergencia de salud, sin embargo sí ha faltado, coincido contigo, difusión a esta nueva apertura o reanudación de los tribunales en donde se están llevando a cabo estos juicios, pero también en algunos casos, Roberto, quienes tienen algún representante judicial, esto es un abogado, llevando casos ante tribunales, pues también hasta los abogados siguen de vacaciones. Eso es algo que nosotros hemos podido advertir. De ahí los esfuerzos de decirle a la ciudadanía que, bueno, hablen con sus abogados, si es que los tienen, o con sus representantes, para ver cómo van sus asuntos. No se debe de dejar una defensa al y se va, o estar confiados en que no va a pasar nada, porque sí puede pasar y mucho. Ahorita que mencionabas esta cuestión de los cobros extrajudiciales, es común que alguna persona que haya tenido algún atraso o que esté enfrentando alguna deuda, y yo lo mencionaba al principio, en Veracruz y en todo el país, la crisis de inseguridad que existe ha sido muy grave, muy delicada, y ha dejado a muchas personas en la indefensión económica. La crisis sanitaria vino, haz de cuenta que te estaba pasando un camión encima y se vino de reversa, ¿no? Y peor todavía. Ante esto, estas cobranzas
extrajudiciales que se están dando, ¿qué es lo que se le podría decir a las personas? Porque muchos se asustan. Sí, muchos se asustan y una cobranza extrajudicial, la misma palabra lo dice, extrajudicial, es decir, no es judicial, es al margen de lo judicial. ¿Así es? ¿Estoy correcto? Fuera de lo judicial, exactamente. Y judicial se le va a entender, pues, bueno, tú te acordarás también estos policías que antes eran llamados judiciales, y creo que ese término ha asustado durante muchos años, la creencia ha abonado al imaginario popular de pensar que judicial solamente tiene que ver con este tipo de fuerzas del orden. Lo cierto es que se le llama judicial a todo aquello que tenga que ver con un juicio, a todo aquello que se tramita dentro de un procedimiento legal, en un juzgado, en un tribunal, y extrajudicial significa fuera de juzgado, o todo aquello que no tiene que ver con un juez que esté conociendo de un procedimiento de cobro de pesos. Y a quienes están aún en la etapa de cobranza extrajudicial, que también es cierto, muchos no van a pasar de ahí por la cuantía de las deudas, la naturaleza del tipo de crédito, los contratos que firmaron, pues creo que como sería el caso de las tarjetas de crédito, creo que reconocer, como bien lo dices, que estamos en un momento de insolvencia generalizada, es decir, de falta de liquidez para poder pagar, y bajo esta óptica es imposible que podamos hacer un compromiso de pago a futuro sobre una situación que nos es incierta a todos, ¿no? Porque cuántos no se han quedado pues sin sus negocios, sin sus comercios, cuántos no quebraron, cuántos no vieron afectados o modificados sus ingresos, y bueno, derivado de esto pues no pueden pagar. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones, la crisis del 94 obedeció a un alza impresionante en el rubro de intereses. En esta ocasión la crisis obedece a una causa diferente, que es una cuestión de salud que nos repercutió en lo económico y que nos dejó en estado de total insolvencia. Entonces, de tener cuidado, porque mira, pasó, y ya breve porque sé que el tiempo es limitado, hace un año, una persona que le debía una tienda departamental, la de color rosa con rayitas verticales, tenía un adeudo que no podía cubrir. Entonces el departamento de cobranza los llamó y le dijo, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, no nos paguen, pero fírmenos unos documentos y con eso vamos a poder llegar a un buen acuerdo y esperarlos el tiempo que necesiten. Lo que les dieron a firmar fue un pagaré, y 6 meses después que no pudieron pagar, estaban demandados ante un tribunal federal, y al mes que se pronunció la sentencia, ya la persona que firmó ese pagaré tenía un embargo a su salario, y bueno, fue una consecuencia totalmente diferente a que si esta departamental hubiera seguido un juicio con todas las reglas procesales, etcétera, a partir del contrato que firmó con la expedición del plástico, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con firmar. Esto sucede porque las personas de buena fe se ven presionadas ante que si no tengo dinero y no puedo negociar con saliva, pues entonces negocio a través de mi firma. Y creo que eso es algo que hay que tener muy claro, eso es algo que hay que evitar. Si no tenemos dinero, hay que reconocer que estamos en insolvencia y no sucumbir a ningún tipo de presión de esta naturaleza, Roberto, que puede poner al ciudadano, al usuario de servicios financieros, al deudor, en una situación pues todavía más complicada. Fíjate que es muy interesante, Teresa Carvajal, esto que tú estás comentando, y me gustaría que hicieras hincapié, porque muchas personas, yo creo que un gran número de personas aquí en el sur de Veracruz, y yo creo que en todo el estado, el país incluso, son clientes o cuentavientes de esta empresa que tú mencionas, que tiene un nombre de por allá de Inglaterra y que tiene un fondo color rosa con rayitas blancas. Y sí, digo, para que sepamos de qué estamos hablando, es muy importante, porque digo, si yo tengo una deuda y ellos me llaman a conciliar y me hacen firmar estos documentos, creo yo que de manera dolosa para llevarme a un juicio de esta naturaleza, claro, pues sí es muy delicado. Si eso, es decir, tengo que tener cuidado de no hacerlo, pero si llegara a pasar, ¿hay manera de defenderme? Pues sí hay maneras de defenderte dentro de un juicio ejecutivo mercantil, pero
digo, bueno, ya es un tema especializado en hablar de un procedimiento mercantil. Cuando quieras podemos hacer una aproximación al caso. Lo cierto es que, para ponerlos en términos más claros, un contrato de la naturaleza, de adhesión de la naturaleza que se firma cuando a alguien le es expedido un plástico para poder comprar a crédito a través de una línea revolvente, se demanda o se procede en caso de incumplimiento de manera diferente a un pagaré. Yo lo he dicho cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo. El pagaré es una sentencia de muerte para cualquiera, es una soga al cuello, es el título de crédito más ejecutivo, más peligroso para cualquiera, porque basta la presentación de ese documento ante un tribunal para que, como lo dice la ley, se emita una orden de ejecución o de embargo en contra de los bienes del deudor. Es decir, las defensas se limitan en el caso de alguien que firmó un pagaré en sustitución de otro contrato que tiene una regulación jurídica, mercantil diferente, lo cual lo pone en aprietos al momento de presentar una defensa. Esto por razón de que los términos son más cortos, las defensas son más angostas y los tiempos, pues obviamente, al verse acelerados, pues imagínate el embargo de una vivienda, dependiendo de las cuantías, o de un automóvil, o incluso si alguien no tiene nada más que su salario, pues recordar también que de hace algunos años a la fecha, pues ya la Corte estableció la procedencia o la constitucionalidad del embargo de un porcentaje sobre el excedente del salario mínimo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que, para no enredarnos en términos técnicos, aquí la recomendación fundamental es no firmar por desesperación, darle a nuestra firma el respeto que se merece. No somos artistas, no tenemos que andar dando el autógrafo en cualquier lado en el que nos presentemos, y es algo que hay que cuidar mucho, ¿no? Entonces, no dejarnos presionar. Si no tenemos para pagar, no tenemos para pagar, y bueno, sí asumir esa postura. Y si alguien quiere más información, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo defenderse, o quiere tener una asesoría, pues desde luego pueden acercarse al Barzón. Te voy a proporcionar el teléfono, que es el 2281 14 8502 y 2281 66 8005. También van a encontrar nuestra página web como www.elbarzonrc.org, o a través de Teresa Carvajal en todas mis redes sociales. Pueden con todo gusto contactarme, y más vale prevenir que lamentar, Roberto. Pues muchísimas gracias, Teresa Carvajal. Vamos a estar en contacto el próximo viernes. Seguimos invitando a la audiencia que, si gusta alguna pregunta o alguna consulta, o que se trate o aborde un tema el próximo viernes, pues con todo gusto. Y como dice el nombre de tu columna, no se trata de negar, debo o no niego, pagar lo justo. Así es, Roberto. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pues platicamos con Teresa Carvajal, y pues ahí está la información. Hay que tener mucho cuidado. Deber realmente no es nada malo, y menos en estas condiciones que se están viviendo, pero pues hay que enfrentar las deudas, ¿no? Y hay que enfrentarlas de la mejor manera, de tal forma que no se conviertan en una carga injusta, o que se abuse de esa situación en la que se puede estar pasando.